libros de la Biblia, los deuterocanónicos. Son textos y pasajes del Antiguo Testamento, considerados por la Iglesia Católica y la Iglesia Ortodoxa como canónicos. Que no estaban incluidos en la Biblia hebrea. Estos textos y pasajes aparecen en la Septuaginta, una Biblia griega datada entre los años 280 y 30 AC, o sea, antes de Cristo. El texto utilizado por las comunidades judías e israelitas de todo el mundo antiguo más allá de Judea, y luego por la iglesia cristiana primitiva de hablas y culturas griegas. Los deuterocanónicos del Antiguo Testamento son deuterocanónicos en la Iglesia Católica y en la Iglesia Ortodoxa. El libro de Tobías o Tobí. El libro de Judí. El libro de sabiduría de Salomón. El libro de Eclesiástico de Salomón. El libro de Barú. Incluida la carta del profeta Jeremías. El libro de Primera de Macabeos. El libro de Segunda de Macabeos. Las ediciones griegas al libro de Esther, Esther 10:4 al 16 al 24. Las adiciones griegas al libro de Daniel. La oración de Zacarías, Daniel 3:24 al 50. El himno de los tres jóvenes, según relata Daniel 3:51 al 90. La historia de Susana, como aparece en Daniel 13. La historia de Bel y el dragón, Daniel 14. Miremos los deuterocanónicos solo en la Iglesia Ortodoxa. La oración de Manasés.
Tercera de Esdras. Tercera de Macabeos. Salmos 151. Por otra parte, también se denominan deuterocanónicos algunos libros del Nuevo Testamento, que no fueron admitidos en el canon desde el primer momento, sino después de haberse disipado algunas dudas de ellos son. Bueno, miremos también otros libros que no hacían parte del Nuevo Testamento, pero que fueron incluidos después. Epístola a los Hebreos, Epístola del libro de Santiago, Epístola de Pedro, o la Carta a Pedro, Epístola o la Carta de Juan, Tercera Epístola o Carta de Juan, Epístola o Carta de Judas y el libro de Apocalipsis. Estos textos tampoco habían sido incluidos en el Nuevo Testamento, pero fueron incluidos después en el Nuevo Testamento. Cabe notar que Martín Lutero, en la versión protestante después de 1500, iba a eliminar también estos libros del Nuevo Testamento, las cartas de Hebreos, la Epístola de Santiago, la Epístola de Pedro, la Epístola de Juan y la Epístola de Judas y el libro de Apocalipsis. Segunda Epístola de Juan y Tercera Epístola de Juan y la Carta de Judas y el libro de Apocalipsis iban a ser también eliminados del Nuevo Testamento por la Reforma Protestante después de 1500 por el patriarca Martín Lutero. Estos libros no eran considerados del Nuevo Testamento para Martín Lutero, pero fueron incluidos después. Por eso los protestantes de hoy siguen leyendo Hebreos, Santiago, Pedro, Primera de Juan, Segunda de Juan, Judas y Apocalipsis. Mira por qué el Vaticano eliminó 14 libros de la Biblia en el año 1684. ¿Libros de la Biblia eliminados? La Iglesia Católica tiene una larga historia de corrupción y engaño. La Iglesia Católica ha sido, desde la perspectiva de muchos, una de las organizaciones más corruptas de la historia. En el año 1611, la Sagrada Escritura fue traducida del latín al inglés. En aquel momento, las Sagradas Escrituras contenían un total de 80 libros. Los últimos 14 que hasta ahora han sido excluidos formaban el final del Viejo Testamento y fueron los siguientes: 1 Esdras, 2 Esdras, Morder, Judith, el resto de Esther, la sabiduría de Salomón, Eclesiástico, Baruch con la epístola de Jeremías, las canciones de los 3 santos niños, la historia de Susana, Bel y el dragón, la oración por Manases, 1 Macabís y 2 Macabís. En 1684, todos estos libros fueron eliminados de todas las versiones existentes. Una edición de 1611 fue la primera edición traducida al inglés. En esta primera edición encontrarás que el nombre de Jesús se deletrea Jesús y se pronuncia Yahashua. ¿Por qué razón entonces todos siguen llamándolo Jesús cuando la letra J ni siquiera aparece en el nombre? Uno de estos libros, que es particularmente interesante, es la sabiduría de Salomón. Salomón es uno de los personajes más legendarios de la Biblia. Él era el hijo de David y se dice que fue el hombre más sabio que jamás haya existido. Es descrito como una figura benevolente. Pero lo que lees en este libro te hará cuestionar todo lo que hasta ahora habías creído acerca de él. Curiosamente,
Salomón adoraba múltiples dioses y era muy debilucho. El renombrado Templo de Salomón es considerado el sitio de nacimiento espiritual de la francmasonería, que es un movimiento que está en los niveles más altos de la sociedad a nivel internacional, vinculado con los principales acontecimientos mundiales. A petición del monarca egipcio Ptolomeo II para enriquecer la biblioteca de Alejandría, sería una traducción griega de las escrituras sagradas judías. Esto haría que los textos fueran accesibles a los estudiosos del mundo entero. Esta obra se conocería como la Septuaginta. Alrededor del año 200 a.C., Ptolomeo comisionó a 6 eruditos judíos de cada una de las 12 tribus de Israel, un total de 72 traductores para comenzar este gran trabajo. De allí proviene el nombre de la Septuaginta. La historia es que había un grupo de sabios judíos que vivían en Alejandría, en Egipto, a lo que se les encargó individualmente la elaboración de una traducción griega de la Biblia hebrea. Se reunieron una vez completada la traducción en un gran consejo y las compararon, y en efecto todas eran idénticas. Por esta razón es que sabemos que la Septuaginta debió ser de inspiración divina. En realidad habían 72 sabios, aunque Septuaginta significa 70, es más fácil de recordar. Algunos estudiosos sugieren que hubo al menos 3 versiones diferentes. La versión palestina, la babilónica, la cual ha evolucionado hacia lo que hoy en día es el texto tradicional o masotérico de la Biblia hebrea, y una tercera versión egipcia, distinta de las otras 2 que está representada por la Septuaginta. Ninguna de estas versiones coincidía en absoluto. Es la Septuaginta la más larga de todas las versiones de la Biblia hebrea que han aparecido a través de la historia. Contiene una docena de textos adicionales no encontrados en ninguna otra parte.